Señoras y señores, amigas, amigos, les doy una cordial bienvenida. A partir de este momento presentamos Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Gracias anteladamente a nuestros suscriptores y a quienes aún no lo hicieron de la misma forma, nos sentimos complacidos, honrados, porque su concurso en solamente darle una vista a cualquiera de los programas de Facetas, para nosotros es un honor. Así que muchas gracias. Facetas es un programa que se emite de manera periódica desde Potosí para Bolivia y para todo el mundo. Esta es una presentación que corresponde a la jornada de este sábado 8 de octubre del año 2022. Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández sale por una gentileza de Sibgedi Wiña y Consultoría Contable. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Además, los servicios técnico-contables para la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario sobre todo, y la especialidad de Sibgedi Wiñay, la consultoría en contabilidad minera. Sibgedi Wiñay, consultoría contable atendido por los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Aguardan su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Los celulares de contacto 718-10670, 724-32860 y 757-20881. Estamos presentando Facetas. En la presente oportunidad, amigas y amigos de este programa, quiero dedicar este programa a uno de los deportes el más popular en el mundo. No necesita esto mayor introducción porque se entiende que me estoy refiriendo al fútbol. Y el fútbol, la verdad, es el deporte que acapara multitudes. Se nos acerca una Copa Mundial en un país muy especial. En fin, el fútbol prácticamente, yo diría, mueve el planeta Tierra. Pero a nivel de Bolivia, si bien este no es un programa especializado en fútbol, esa disciplina tan importante, pero de cualquier manera la historia también tiene su punto de vista, tiene, o mejor, fija esa relación entre lo que se hizo a nivel del fútbol hace muchos años atrás. En algún programa de Facetas hemos hablado, por ejemplo, de la revista Panorama, que fue una revista muy bien estructurada, que estuvo muy de moda en los años 70. Esta revista a la que hago mención tiene o ha tenido varios números. Lamentablemente no ha sido muy posible en algún momento llegar a una colección, pero también debo decirles que es una tarea un tanto imposible poder conseguir los números de la década de los 70 de la revista Panorama. Y en algún programa he manifestado que para mí fue una satisfacción y al mismo tiempo fue también una casualidad que en una calle céntrica aquí en la ciudad de Potosí, en un vendedor ambulante, pude encontrar dos números de esta revista interesante que nos refiere a las historias del fútbol. Hoy quiero, como he dicho, dedicar exclusivamente este programa de Facetas a comentar un poco de la historia del fútbol. Sé que este programa no es suficiente, pero por lo menos vamos a tratar de hacer algo, porque también estoy seguro que en sucesivos programas seguiremos en esa línea. Y les decía que había encontrado de manera casual, y por supuesto que me sentí muy contento cuando hallé el número 8 y el número 5. Comenzaré por el número 5 de la revista Panorama de
Del 10 de octubre de 1972, esta revista ya estaba en su segunda época, tengo entendido, porque había salido en su primera en los años 60 y costaba 3 pesos bolivianos. Y esta fue la tapa, la presentación de la revista Panorama en su edición número 5. Si se dan cuenta, quizás muchos se acordarán de este gran jugador de fútbol, un cochabambino. Y estoy refiriéndome a Limber Cabrera Esperanza, del Club Wilstermann de Cochabamba. Y ahí dice todo el Nacional. Y esto fue prácticamente antes de la creación de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, hoy también desaparecido. Pero en esta revista, en esta número 5, está toda una relación de los partidos que se llevaban a cabo en el Nacional de ese entonces. Y el Nacional significaba el encuentro de equipos que ya eran profesionales en aquel entonces. Ese fue el número 5 de la revista Panorama, que como dije lo encontré casualmente con un vendedor ambulante. El otro número fue el número 8, y aquí está la tapa de esta interesante revista. Y es nada menos que el recordado Ovidio Mesa, cuando estaba vistiendo la casaca del Club Petrolero de la ciudad de Cochabamba. Y esta revista tiene la fecha del 31 de octubre, el día de la nacionalización de las minas, de 1972 en su segunda época. Para mí constituye un privilegio, quizás para muchos no, tener apenas estos dos números cuando en mi niñez pude leer varios de estos números, porque recuerdo que en familia solía comprarse y por eso me siento orgulloso de tener una pequeña parte de la historia con estos dos números de la revista Panorama. Eso por una parte. Por otra parte, también es un privilegio para quienes hablan tener el número de historias no contadas, una obra escrita por Tito de la Viña en La Paz, Bolivia. Ese gran periodista deportivo, ese gran locutor de radio y sobre todo ese gran periodista deportivo que había creado ese sector en el periódico católico Presencia desde la tribuna. Aquí en estas historias no contadas, don Tito de la Viña hace una interesante relación de hechos y acontecimientos que tuvieron que ver con el deporte, con todas las disciplinas deportivas. Para mí también un motivo de satisfacción. Sé que hay otras obras que tiene don Tito de la Viña y por supuesto vamos a tratar de conseguir esas obras para comentar junto a ustedes. Luego, recuerdo esto de mi niñez, 1969, y me impactó. Siendo niño me impactó el accidente, la tragedia aérea de Biloco de 1969 en el mes de septiembre. Desapareció en ese siniestro aéreo, en una nave de Lloyd Aéreo Boliviano, todo un equipo de fútbol profesional, el Club Diestrón. Y la verdad, no solamente fue a mí que me impresionó, impresionó a toda Bolivia, impresionó también a muchos países en América Latina. A tal punto que la República Argentina, a través de los clubes más importantes, como por ejemplo el Boca Juniors, tuvieron la gentileza de ceder, porque la pena era grande, hubo mucha consternación deportiva internacional, y tuvo la gentileza de conceder a algunos jugadores argentinos que luego engrosaron y dieron nacimiento al Die Stronger post-Biloco. Pero a lo que quiero referirme en esta oportunidad es a que el año 2019, en ocasión de haberse recordado 50 años del accidente aéreo del Die Stronger, se publicó una obra, la Biblioteca Strongista, que prácticamente es la edición y producción, en el año 2019, 50 años de la tragedia de Die Stronger. Esta es otra obra que también es digna de que todo boliviano, todo amante del deporte y sobre todo del fútbol,
Y siendo más específicos, un fanático del Club The Stronger es una obligación que tenga en su biblioteca esta obra. Pude adquirir esta obra 1969-2019, 50 años de la tragedia aérea de The Stronger. Yo les prometo que en una emisión futura de Facetas voy a hacer una relación de todo lo que ocurrió y de todo lo que es parte de esta magnífica obra que ya reitero es parte también de la biblioteca del Club The Stronger, Biloco, 50 años de la tragedia de The Stronger. Lo que me llama la atención de esta obra y es perfecta, radica en esta publicación del periódico Presencia, donde claramente se dice, perecieron 20 deportistas del The Stronger. Era una publicación del periódico Presencia. Y a propósito, también vamos a hablar de ese matutino católico fundado en los años 50, hoy desaparecido. Tenemos una obra, por supuesto, con el permiso y la gentileza correspondiente de sus autores, vamos a hablarles también de lo que fue el periódico católico presente. Pero volviendo a lo nuestro, esta es una obra que, por ejemplo, consternó bastante en esta parte, donde dice El Diario, otro de los periódicos prestigiosos de Bolivia, consternación unánime de la tragedia aérea de Biloco. Y así esta obra tiene un lujo de fotografías que me impresionan de manera total. Por ejemplo, aquí hay una con el señor Rafael Mendoza, que fue un destacado presidente del Club The Stronger, un gran paseño, y dice Rafael Mendoza llevando al nuevo The Stronger en su camioneta. Esto es en la era post-Biloco. Esta es la fotografía. Esta. Pero esta obra va a ser comentada en una próxima oportunidad y ese es un compromiso que tengo con todos ustedes. ¿A dónde quiero llegar ahora? Quiero llegar hasta Oruro, a esa gran tierra folclórica, a esa gran tierra que también tiene mucho valor histórico para Bolivia. Y es que en Oruro también se siente el fútbol. Y aunque en este momento, sé que es solo un momento, Oruro está sin un representante en el campeonato profesional del fútbol, pero eso no significa que Oruro haya perdido su gusto por el fútbol. Permítanme decir que creo que en Oruro hay más fanáticos del fútbol que en otras ciudades de Bolivia, pero al final todos somos fanáticos. Y fanáticos son los orureños del Club San José de Oruro. El Club San José de Oruro tiene una larga tradición. El Club San José de Oruro tiene altos, tiene bajos como cualquier otro equipo de fútbol de Bolivia. Pero a donde quiero llegar, señoras y señores, aquí de Facetas, es a que en la edición de mayo número 25 del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado, la revista Historias de Oruro hizo prácticamente un homenaje a un inolvidable jugador santo que tuvo ese equipo, Armando Escobar. Y esta fue la portada de la revista Historias de Oruro. Una revista, mejor, una portada de la década de los años 50. Historias de Oruro. Y quiero siempre agradecer la gentileza del director Fabricio Cazorla Murillo, y nos sorprende realmente, nos sorprende de manera positiva esta gran publicación que tuvo en la edición de mayo número 25. Se dedicó prácticamente a ese gran jugador. Fue la edición de mayo del año 2014. El inolvidable jugador santo Armando Escobar. Y aquí hay una fotografía de los húngaros del Club San José en 1955. Y dice, enseguida les voy a mostrar la fotografía, aparecen de pie Juan Pedro Valdivia, Humberto Murillo Carrizo, Francisco Bonifacio, Guillermo Gutiérrez, Renato Rico, Silvano Valdivia, Contreras, al centro dirigentes, Walter Zaconeta, José López presidente, Mario Flores y Raúl Costas sentados, Luján, Armando Escobar, Jacinto Murillo Bustos y Lascano.
Y este artículo lo escribió Carla Marilú Flores Cal. Y dice: los remates y la gambeta segura del Chueco o Maestrito, el inolvidable jugador Armando Escobar. Esta es parte de ese artículo. El inolvidable jugador santo Armando Escobar. Y reitero, agradezco de sobremanera a Fabricio Cazorla Murillo. Pero vayamos al desglose de lo que contiene esta revista, Las Historias de Oruro. Entró como él sabe hacerlo en medio de 2-3 defensores rivales, burlándose con ágil y suelta gambeta para mandar un furibundo disparo desde aproximadamente 20 metros hacia la valla de Ingavi. Medrano intentó controlar el tiro, pero la potencia del remate y la dirección impresa a la redonda imposibilitaron el esfuerzo del arquero. Así decía La Patria, el periódico de Oruro, en julio de 1956, para caracterizar a uno de los mejores jugadores que tuvo el Club San José, como era don Armando Escobar Casillo, más conocido como el Chueco, o el Maestrito por su similitud de juego que tenía con Víctor Agustín Ugarte. Hizo del fútbol una de sus mayores pasiones. Integró la generación de los húngaros del Club San José de Oruro, que fue campeón el año 1955, y hoy queda como uno de los últimos sobrevivientes de esas épicas jornadas, de esos atacantes santos que más parecían diablos, como decía el incomparable Tito de la Viña. A don Armando Escobar lo visitamos en su hogar en medio de los recuerdos que el fútbol dejó. Ahí estaban los compañeros de equipo, las casacas, los rostros de un tiempo en que transpiraba con amor a los colores del club. Ahí encontró la B azulada cuyos símbolos no se desprenderían de su corazón, estaban tatuados en su alma de futbolista. Trae consigo 83 años y vive en el barrio San José, cerca de la primera cancha que lo hizo gran jugador y que ahora lleva su nombre en gratitud a su admirable lealtad como jugador santo de Oruro. Una pregunta que se le hizo, por supuesto, a través de Historias de Oruro, y en este gran trabajo que cumplió Carla Marilú Flores Calle. Don Armando, ¿cómo incursiona en el deporte? ¿Cómo desarrolla su primera aptitud en el fútbol? ¿Y cómo integra el grupo de los húngaros el año 1955? Esa fue la pregunta que se le formuló. Y la historia, dijo en respuesta, comienza desde muy pequeño. Nací en Cochabamba, sin embargo, a los 7 meses de edad mis padres me trajeron a Oruro. Vivo desde mis 7 meses en Oruro y soy más orureño que cochabambí. Toda mi juventud pasé en Machacamarca, donde asistí al cuartel de esa localidad, y en esa conscripción practiqué algo de deporte e incursioné en el Donald Fraternidad y Club American de Machacamarca e intervine en sus campeonatos. Resulta que en ese tiempo el Club San José vio mi actuación y de esa manera hubo interés para hacer una transferencia de Machacamarca a San José. Llegué a Oruro e hice mis primeras armas saliendo a la cancha de San José, que ahora ya tiene césped sintético. Esta cancha me trae grandes recuerdos porque ahí me forjé y desde entonces no tuve más que seguir en mi querido Club San José. Mi transferencia lo hicieron el año 1953 y desde 1954 ingresé al equipo de San José, participamos en la Liga Paceña y posteriormente fuimos campeones el 57. Otra pregunta de Historias de Oruro. ¿Cómo era la práctica del fútbol en Machacamarca? ¿Qué características tenía? ¿Dónde jugaba fútbol? La respuesta, no sé si conoce el ingenio de Machacamarca, precisamente en el área de calcinación. Había unas canchas donde teníamos partidos y como si alguien quisiera bajaba el humo al equipo contrario para que le afectara. Así empezamos el fútbol. Otra pregunta. ¿En Machacamarca hubo otros equipos seguramente? Respuesta, el único que pertenecía a la Asociación de Fútbol de Oruro era el American Machacamarca. Pregunta. Antes que comenzara su contratación, ¿San José estaba más integrado por trabajadores mineros? ¿Esto era así? Respuesta. Cuando nació el club, eran más mineros los que eran parte del equipo, pero después fueron abandonando el equipo. Y para incursionar a la Liga Paceña trajeron elemento extranjero para fortalecer. Era un equipo que así se mantuvo por unos 3 años. Más tarde casi todos eran connacionales. En esa época había una base de jugadores que jugaba desde el año 1950. Allí estaban los hermanos Murillo, Ágreda, Barrientos, Cortés, Los Casiones, y sobre esa base me ubicaron como delantero. Señoras y señores, estamos relatando mejor
Todo lo descrito en esta interesante entrevista que ha realizado Carla Marilú Flores Calle, el inolvidable jugador Santo Armando Escobar, los remates y la gambeta segura del Chueco o Maestrito. Esta entrevista la realizó, reitero, Carla Marilú Flores Calle y es parte de la revista Historias de Oruro, gracias a la gentileza de Fabricio Cazorla Murillo. Y también quiero recordarles que Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández sale por una gentileza de Silvia Diguiñay, Consultoría Contable. Pero sigamos narrando al viejo estilo de la radio, esto que apasiona a mucha gente. Jugadores tan antiguos, en este caso recordados del Club San José de Oruro. Vuelve a preguntar la periodista, el año que usted se incorpora al Club San José alcanza buenos logros, rivaliza con otros equipos que eran muy fuertes. La respuesta del entrevistado, don Armando Escobar. Con la Liga Paceña, por ejemplo, estaba Bolívar y Stronger. Hicimos buenos partidos en la primera instancia del campeonato del 54 al 55. Tuvimos más fuerza, teníamos entendimiento en el equipo. El equipo era más fuerte, los equipos que venían aquí de visitantes recibían tremendas goleadas. A Die Stronger 5-0, a Bolívar 5-0, Ingavi 9-0, incluso llegamos a una goleada de 12 goles. Pregunta. Los jugadores del equipo de San José reciben el calificativo de húngaros. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo nace? ¿Cómo empiezan a conocerse con este nombre? La respuesta. La verdad es que en esa época el equipo húngaro en Europa arrasaba con todos en el campeonato mundial. Y así como San José propinaba goleadas como el equipo húngaro de una trayectoria brillante, el periodismo paceño nos hizo esta comparación. Así fuimos conocidos en todo lado, como los húngaros de Europa. Pregunta. Entre los hechos curiosos se señalaba que algunos equipos perdían con San José porque el viento estaba a su favor. Respuesta. Justo pasó con el equipo del Litoral. Resulta que Humberto Murillo marcó un gol olímpico y el capitán del Litoral señaló que gracias al viento San José hace goles olímpicos. Y para demostrar que esto no era así, hubo otro partido en la ciudad de La Paz y el mismo Humberto Murillo vuelve a meter un gol de estas características y a uno de los jugadores del otro equipo le dice: ¿cómo es? ¿Hay viento ahora aquí? Pregunta. ¿Y cómo era el comportamiento de la gente aquí en Oruro? ¿Ha cambiado algo de ese tiempo con la actualidad? Respuesta. La verdad es que San José siempre tuvo una hinchada extraordinaria. Me acuerdo porque mucha gente se iba en los vagones de tren hacia Cochabamba o a La Paz. Era una base excelente que siempre tenía la costumbre, como la gente minera, de hacer estallar dinamitas para impresionar. Tampoco era algo peligroso, como dicen ahora. Pregunta. Esa época del 55 lo han calificado como un nombre, con el apodo de El Chueco. ¿De dónde nace esto? Respuesta. Unos decían que era por las piernas medio chocantes por mis rodillas, pero hubo un amigo en Machacamarca que me decía así por el lado, por el dedo chueco que tengo en la mano, justamente por una lesión, por un golpe de no me acuerdo, y de ahí quedó el nombre de Chueco. Chueco por mi huesito. Chueco desde Machacamarca. Pregunta. ¿Cuándo lograron el campeonato el año 55? ¿Cómo fueron recibidos aquí en Oruro? ¿Qué recuerdos tiene? Respuesta. Fue un acontecimiento extraordinario, no me gustaba mucho que la gente me esté levantando en hombros, me alejé un poco, pero el resto se fue a la plaza donde les dieron un gran recibimiento. Hubo varios fotógrafos y periodistas. Pregunta. ¿Cuál era el rival más fuerte en Oruro a nivel regional? ¿Con quiénes se medía más? ¿Cuál era el clásico? Era el Oruro Royal y después el Club Ingenieros. Pregunta. El equipo con sus jugadores se mantuvo estable algún tiempo después del campeonato de 1955. Respuesta. Hemos estado unidos hasta el año 56, pues en el 57 hubo renovación de algunos elementos, otros se retiraron, dejaron de jugar y posteriormente vino otra gente que también tenía un rendimiento excelente. No hemos perdido la fuerza que teníamos antes, seguimos con ese mismo ritmo con nuevos jugadores nacionales. Vuelve a preguntar la periodista que hizo esta entrevista, Carla Marilú Flores Calle. ¿Qué recuerda de sus compañeros, de algunos amigos en especial de esa época de los años 50? ¿Debió haber una amistad permanente? Respuesta. Todos teníamos buena camaradería, especialmente con los extranjeros con quienes nos llevábamos perfectamente bien. Era lo más importante para que el rendimiento del equipo sea bueno. Vuelve a preguntar.
Después de jugar en San José, ¿fue a reforzar otros equipos? Respuesta. Tuve la oportunidad de reforzar varios equipos como Wilstermann para ir a Colombia y jugar con Independiente de Santa Fe en la Copa Libertadores. Reforcé Bolívar, donde hicimos una gira por Chile, comenzando por Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y La Serena. Posteriormente viajamos a otros países, tuvimos buena campaña porque era un buen equipo, era parte de la selección nacional, ahí estaban Ugarte, Aramayo, Pinola, etc. Integré la selección nacional y en el año 1957 participé en las eliminatorias del Mundial, al 1961. Y en el 61 también estuve en las eliminatorias y jugué en Montevideo contra la selección de Uruguay, donde perdimos, pero la actuación del equipo boliviano fue excelente. No estuve en el Sudamericano de 1963 por no marcar un gol a mi club San José en un amistoso en el Estadio Jesús Bermúdez, por eso me sacaron del equipo. Estuve en la preselección que perdía 1-0. El público pidió que yo entrara e ingresé en el segundo tiempo, vacía toda la defensa y dije, ¿marco o no? Me entró una indecisión tremenda y el remate salió raspando el poste. De esta manera me vieron con bronca y el técnico Danilo Albín y los dirigentes me sacaron. Más tarde reforzó el equipo de Always Ready, hizo una gira extensa por Europa durante 3 meses. Creo que ningún equipo boliviano tuvo esa gira de características tan importantes. Jugamos con buenos equipos de Grecia, Bélgica, Inglaterra, Checoslovaquia, etc. Jugamos alrededor de 24 partidos, pero pasando por la gran mayoría de los países de Europa. Para mí ha sido un sueño inolvidable porque nunca pensé que iba a tener esa oportunidad de conocer tantos países. Esto me ha dado mucho que hablar, principalmente a mi familia, que su padre haya participado y conocido varios países a nivel internacional. Esa fue la entrevista, señoras y señores, que realizó Carla Marilu Flores Calle, el inolvidable jugador Santo Armando Escobar. Y ahora sí vamos a ver de manera rápida algunas fotografías. Uno de los primeros equipos en el que participó el maestrito o el chueco Armando Escobar. Esta es la fotografía que me permito presentar para todos ustedes. Esta es una fotografía también bastante antigua. Los jugadores santos, entre ellos Armando Escobar, Torrico Nores y Valdivia. Historias de Oruro. ¿Qué les parece esa fotografía? Interesante. Un artículo también muy interesante que he querido compartir con todos ustedes. Y aquí hay una que es una fotografía del periódico La Patria del martes 17 de enero de 1956 y dice San José, gran campeón de 1955. Ahí está. San José, campeón de 1955. Extractado de una fotografía del periódico La Patria de Oruro. Aquí hay otra. Don Armando Escobar formó parte de la selección nacional y jugó al lado con el gran jugador Víctor Agustín Ugarte. Y esta foto, sinceramente, es bastante histórica. Aquí está, si se dan cuenta, Víctor Agustín Ugarte es el penúltimo contando hacia la derecha. Fotografías inéditas que ha publicado Historias de Oruro. Uno de los mejores goles realizados por don Armando Escobar en la selección boliviana. Esta foto también es muy interesante porque está marcando el momento en que se produjo el gol. Esa es una fotografía histórica. Y yo considero más histórica aún por su presentación, por mucho lujo, las siguientes fotografías. Los inolvidables húngaros del Club San José de pie Armando Escobar, Guillermo Gutiérrez, Contreras y Carrizo y sentado Juan Pedro Balbi. De pie, aquí está. Otra fotografía prácticamente inédita, gracias a Historias de Oruro. Realmente este es un tesoro cultural. Y aquí está don Armando Escobar el Chueco en 1955, prácticamente en la flor de su juventud para jugar el fútbol. ¿Qué les parece? En 1955. Y luego, el mismo jugador, el maestro Armando Escobar en la actualidad. Esto es de la revista publicada en el año 2014. Y en el 2014, el maestro estaba todavía con la camiseta del Club San José y estaba así.
es para emocionarse, porque realmente este tipo de publicaciones muestran esa calidad de la investigación primero, es lo más importante, la investigación que llevan a cabo, en este caso quien entrevistó, luego la parte cultural a través de Fabricio Cazorla Murillo en las historias del desempolvado. Historias de Oruro, edición mayo, número 25, año 2014. Antes de concluir el programa y antes de dejar de lado este tema, en una parte del relato que es también parte, reitero, de la entrevista, se dice que la mayoría de los jugadores de San José eran prácticamente quienes trabajaban en la mina San José. Eran los propios mineros, en otras palabras, quienes jugaban y prácticamente en fin de semana se encargaban de mostrarles a sus habilidades. Y esto quiero destacar lo que el público no lo ve, lo que el público no ve. Trabajo y fútbol en la vida de la gente que juega en San José. De lo que hemos extractado de esa entrevista de la revista Historias de Oruro, quiero ahora destacar rápidamente la página, a partir de la página 26 de la revista Panorama de 31 de octubre de 1972, con esta tapa, donde está Ovidio Mesa. Todos se acuerdan de este gran jugador, Ovidio Mesa, que ya dejó de existir. Aquí está lo que el público no ve. Dice, por ejemplo, René Rodríguez, que fue también otro jugador de San José, dice, en pleno cumplimiento de su deber, operador de la emisora del Sindicato de Trabajadores Mineros de San José, y no hay tiempo ni para hacerse la barba. Luego aquí está Vicente Castro en sueño profundo en el Hospital de San José, reponiéndose de algunas dolencias, consecuencias del partido y por el quebranto de su salud. Y aquí sí que me recuerdo al jugador Aguat, en los años, a comienzos de los años 70 en el Club San José de Oruro. Aguad y Matosa viven en el Centro Minero de San José, que se ve al fondo de la presente fotografía. Ambos se encuentran con sus familias. Enseguida vamos a ver estas fotos históricas. Dice luego, sobre un cerro de mineral y aprovechando un alto a la jornada, posan Alejandro Úceda, secretario de oficina, y Lucio Jauregui, ayudante mecánico. Y en otra fotografía, 12 del mediodía y un paseo a la ciudad no estaría mal. Así lo entienden Roberto Pérez, golero de San José, Antonio Martínez, puntero izquierdo, y Amílcar Ocampo, centro delantero. La sonrisa no está además cuando la conversación es amena y al fondo el campamento de San José. Y finalmente unas fotografías que enseguida las van a ver. A todo este trajín no viene mal un baño termal en la piscina de Obrajes. Todos comparten como buenos hermanos en esta jornada. Aquí está todo lo que el público no ve. Todo lo que el público no ve. Para que tenga mayor comodidad, vamos a ir por partes. Y ahora sí, estas fotografías interesantes. Luego tenemos aquí las otras. ¿Qué demuestra todo esto, señoras y señores? Que en el Club San José de Oruro, primero en la década de los 50, cuando hemos hablado de los húngaros, cuando hemos hablado del chueco, cuando nos hemos referido ahora a los jugadores de los años 70, de comienzo de los 70, esos jugadores realmente practicaban este deporte. Obviamente se les pagaba, pero también tenían su trabajo generalmente en la empresa minera San José. Entonces combinaban el trabajo con el deporte. No eran exclusivamente jugadores contratados para jugar al fútbol. Eran parte de la empresa minera y así vivían con sus familias. Señoras y señores, considero que hoy ha sido un programa dedicado así de manera informal, al viejo estilo de la radio, a comentar y recordar un poco de la historia del fútbol. Primero hemos recordado en las historias de Oruro al inolvidable jugador santo Armando Escobar, en las historias de Oruro. Y luego hemos querido recordar también algunos hechos del Club San José, breves de cualquier manera, a comienzos de la década de los 70, más propiamente en el mes de octubre de 1972, y que apareció en la revista Panorama de 1972. Prometo hacer más investigación porque
Me llama la atención desde hace bastante tiempo y vamos a hacer esa investigación, pero ya aquí hablando ahora de Potosí, para hablar, en realidad hay muchos equipos aquí en Potosí que han hecho historia. Uno que recuerdo desde niño es el famoso Highland Players. Otro equipo que también tiene historia en Potosí es el Nacional Potosí, que actualmente está en el nivel profesional, positivo desde todo punto de vista. El Real Potosí, que antes era Bamin Real Potosí. Pero hay un equipo, por supuesto sin desmerecer a los otros, quizás se me ha ido a algún nombre de la memoria, pero eso no significa que no se tome en cuenta. En Potosí también se practica muy bien el fútbol. En Potosí se practica el fútbol a 4.000 metros de altura. Imagínense la cancha, el viejo estadio, el tradicional estadio de la calle Sucre, que ya es parte, tiene la autorización de vida de la Federación Boliviana de Fútbol, donde se están jugando algunos encuentros de la Copa Simón Bolívar. Es un estadio que está a una altura, pero ahí se juega fútbol. Y ni qué decir del estadio Maines, en la zona de País más alto todavía. Pero de ahí se podía desprender en la historia al Club Atlético Independiente Unificado, que para los potosinos, por lo menos para quienes hablan, sí fue un equipo muy destacado, porque prácticamente comenzó a traer gente, a traer aficionados y a destacar plenamente este tema del fanatismo en el fútbol, sobre todo entre 1972 y 1975. Aquí en los ejemplares de esta revista Panorama, en estos dos únicos ejemplares con lo que tengo en propiedad, están algunas fotografías que los vamos a ver en algún otro momento, aunque ya recuerdo bien que en otro programa de facetas he mostrado. El Club Atlético Independiente Unificada prácticamente fue el equipo más representativo en los años 70 que tuvo Potosí, a tal punto que llegó inclusive a jugar un partido internacional que para los potosinos fue muy importante en 1975 con el Club Independiente de Avellaneda de Buenos Aires. Pero el Club Atlético Independiente Unificada ha hecho historia. Posteriormente sabemos que otros equipos han hecho historia, sobre todo el Real Potosí. De todo eso, vamos a hacer una investigación y vamos a presentar aquí en facetas, porque estamos donde otros no están. Agradezco por su deferencia a este programa correspondiente a este sábado 8 de octubre del año 2022. Esta ha sido una presentación de Sidgedi Wiña y Consultoría Contable. Servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Muchas gracias por su deferencia, señoras y señores. Volveremos en cualquier momento para presentar las facetas de la vida en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Gracias y hasta muy pronto.